Iniciar la clase el día de hoy. Voy a permitirme compartir la pantalla. Un momento, por favor. Pueden escucharme, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, se escucha. Gracias, muchas gracias. Enseguida vamos a... Estoy abriendo rápidamente esto. Rápido para la... Ya. Aquí. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, que se ve. Ya, listo. No. Recording in progress. Ok. Bien, vamos a entrar a otro capítulo y vamos a estudiar el método de los estados límites, ¿ya? Conceptos generales sobre el método del cálculo de los estados límites, el método de cálculo, sobre los métodos de cálculo de estructuras de hormigón, perdón, estoy disvariando, ¿ya? Iniciaremos la lectura. Todo método de cálculo de estructuras de hormigón se inserta en un proceso general de proyecto que comprende las siguientes etapas principales, ¿no? Que hemos visto en la anterior clase. Pero inicia, en términos un poco más profundos, en la concepción estructural. ¿Ok? En la concepción estructural. Vamos ya. Entonces, por un lado, tengo la concepción estructural. Por un lado, tengo la concepción estructural. Tengo que tener en cuenta la seguridad, ¿no? La seguridad estructural, la elección de los materiales, que es muy importante, el establecimiento de las acciones o también llamado diseño de cargas, ¿no? De cargas. Posteriormente pasamos a un cálculos de solicitaciones. Finalmente, el dimensionamiento de las secciones y las piezas. Para tener como último paso el desarrollo de los detalles constructivos, lo que nosotros denominamos planos de construcción, o si no, también documentos constructivos. ¿Ya? También se denomina documentos constructivos. ¿Ya? La funcionalidad, en el texto, la funcionalidad, durabilidad, economía y cualidades estéticas de la estructura están fuertemente condicionadas por la eficacia con que se resuelven esas etapas. En los últimos años, dice, se han realizado importantes correspondientes a la concepción general y al desarrollo de los detalles constructivos, tienen una importancia medular sobre la calidad final de la estructura. Últimamente existen paquetes estructurales, por ejemplo, CIPECAD o Revit, que ya están dando el paso a otro nivel, ¿no? Es otro nivel de detalle, principalmente el Revit, ¿no? Principalmente el Revit, ¿sí? Antes se ha estudiado, dice, el proceso de cálculo destinado a conocer los esfuerzos actuantes en una sección cualquiera, cuyo conjunto forma la solicitación actuante en esta sección. La solicitación actuante en una sección debe ser menor o igual a la capacidad existente de dicha sección. Los esfuerzos, momentos flectores, momentos torsores, esfuerzo cortante, esfuerzo rasante, esfuerzo axial, no tienen existencia real, sino que son artificios de cálculo que se han demostrado extremadamente eficaces en la práctica. Sin embargo, los métodos de ensayo en modelos reducidos o el de modelizar mediante elementos finitos, por citar dos ejemplos, permiten el cálculo directo de las deformaciones y tensiones
sin el empleo de los artificios de estos esfuerzos ni de la solicitación. Como se ha dicho, es obvio que la etapa de la concepción es esencial para los aspectos funcionales, constructivos y estéticos de la estructura. No es menor su importancia en los aspectos económicos, y se debe señalar que de las dos fases que más marcadamente condicionan la economía de una solución estructural, y que son la concepción general y el cálculo propiamente dicho, la primera es de primordial importancia. Si la elección del esquema estructural es desacertada, por muy refinado que luego sea el cálculo, la solución será siempre más costosa que la correspondiente a un planteamiento estructural lógico, aunque su cálculo no se haya realizado tan refinadamente. A lo largo del desarrollo del hormigón armado hasta su estado actual, han sido muchos y diversos los métodos de cálculo utilizados. Desde el punto de vista del establecimiento de la seguridad, los métodos pueden ser deterministas o probabilistas, ¿no? Considerando el cálculo de los esfuerzos, los métodos pueden corresponder al cálculo lineal, no lineal o de los basados en la formación de roturas plásticas. Al considerar el comportamiento de los materiales y en particular su resistencia, de nuevo, los métodos pueden dividirse en deterministas o probabilistas. Desde el punto de vista del cálculo de secciones, en especial por lo que se refiere a los esfuerzos de flexión y compresión, se puede hablar de los métodos elásticos o de los métodos plásticos. Esto ya habíamos visto en la anterior clase, un poco más explicativo, ¿no? De una manera un poco más gráfica. ¿Ya? Introducción a la seguridad. Hablemos de determinismo y probabilismo, ya entrando a lo que es el método de los estados límite. La capacidad resistente de una pieza depende, en general, de muchos valores, entre los cuales deben señalarse las características de los materiales empleados, las dimensiones de la sección, la cantidad y posición de las armaduras. La solicitación actuante en esta sección, en esa sección, es decir, el conjunto de esfuerzos aplicados a ella, en especial si la pieza es hiperestática, dependen no solamente de todo lo dicho, sino además de los valores alcanzados por los pesos específicos de los materiales que componen la estructura y de los valores de las cargas permanentes, acciones de uso, viento, sismo, temperatura y posibles asientos. Todas estas magnitudes pueden ser manejadas considerándolas, ¿no?, como valores deterministas. En este sentido se suponen como perfectamente conocidos, y como valores probabilistas. En este caso, dichas magnitudes se consideran como variables aleatorias y, por tanto, de imposible conocimiento, aunque sí susceptibles a ser estimadas con la fiabilidad que se desee. En general, cuanta más alta sea la fiabilidad deseada, mayor será el costo económico del proceso de estimación, pero más reducido el costo de la estructura. En pocas palabras, la parte del proyecto, ¿no?, del proyecto de la consultoría, va a tener un costo razonable. ¿Ya? Sin embargo, el costo de la estructura puede llegar a disminuir si es que se tiene justamente, esa, eh, esa relación, ¿no? Habíamos hablado de los métodos elásticos y plásticos, y aquí también hacemos un paréntesis, ¿no? La introducción de la seguridad supone siempre una comparación entre la solicitación actuante en cada sección de las dos piezas y la capacidad resistente que la sección es capaz de desarrollar en forma de respuesta. Entonces, lo que está actuando sobre la estructura tiene que ser menor o igual a lo que resiste la pieza, ¿no? El cálculo de la capacidad resistente puede hacerse de dos formas notablemente diferentes. Primero, suponiendo un comportamiento lineal del hormigón y del acero, ¿no?, con proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Normalmente, los métodos basados en esta hipótesis son designados como métodos elásticos o métodos clásicos. Suponiendo un comportamiento plástico o elastoplástico del hormigón y un comportamiento elastoplástico del acero es la segunda opción. Normalmente, los métodos de este tipo se denominan métodos de rotura, ¿ya?
Actualmente, las normas de casi todos los países se basan en el cálculo de ruptura, asociado o no a las bases probabilistas. Con ello se han ido abandonando los métodos clásicos en los que se basaban las normas antiguas. De hecho, los métodos clásicos aún sí siguen siendo convenientes para algunos problemas concretos. Por lo demás, y desde el punto de vista general, son métodos superados y con errores importantes. Entonces aquí tenemos un gráfico en el que más o menos explicamos qué es lo que pasa, ¿no?, con los métodos clásicos y los métodos del estado límite último, ¿no? Dice, esquema de cálculo del hormigón según el método semiprobabilista de los estados límites. Por un lado tenemos las acciones, ¿no? Las acciones características, ¿no? Las acciones características. Aplicándole un coeficiente, tenemos las acciones de cálculo. Las acciones de cálculo, introducimos el cálculo estructural o el análisis estructural, que es un procedimiento determinista, y como resultado obtenemos las solicitaciones actuantes o esfuerzos, que es prácticamente ese SUP, ¿no? Por otro lado, este es por el lado de las acciones, ¿no? Por el lado de los materiales. ¿Y por qué mostramos una curva de probabilidad? Porque estamos asumiendo que estas acciones pueden actuar sobre toda la estructura en un cierto, no durante todo el periodo de tiempo de vida útil, ¿no?, sino que puede haber esa variación, esa probabilidad de que esa acción sea superada o prácticamente menor a la que nosotros hemos considerado. Por otro lado, tenemos los materiales, ¿no? Los materiales. Entonces, tenemos las propiedades de los materiales, ¿ya? Es una función de probabilidad, una gran variación de las resistencias de los materiales. Al volverlo probabilista, pues fíjense, estos materiales los convertimos en resistencias características, o sea, le ponemos un límite. Por un lado tenemos el límite del 5% a la izquierda, y en el caso de las cargas, fíjense, a la derecha. Entonces, esta es la probabilidad de que esta carga sea sobrepasada. Y en este caso es la probabilidad de que esa resistencia sea menor a la resistencia característica, en un orden del 5% en ambos casos, ¿ya? Al tener un coeficiente, ya al coeficiente de mayoración o minoración, en este caso de la resistencia, estamos simplificando, ¿cómo les podría decir? Estamos volviendo un método probabilista puro a un método probabilista simplificado, ¿no? Entonces tenemos las resistencias de cálculo, ya las resistencias de cálculo. Mediante un proceso determinista calculamos las secciones, o sea, dimensionamos la pieza, y tenemos las solicitaciones resistentes últimas, ¿no? Podemos calcular la capacidad resistente a flexión, a corte, a torsión de cualquier pieza, y lo que nosotros tenemos que verificar al final es que la solicitación actuante sea menor o igual a la solicitación resistente, ¿ya? Entonces, ese es el esquema y la filosofía de los estados límites últimos en el cálculo de secciones de hormigón armado. Entonces, primero, empezamos con un probabilista puro. En ambos casos, ¿no? Al multiplicar o al introducir coeficientes gamma, fíjense, son coeficientes gamma, estamos transformándolo en un método probabilista simplificado. Y fíjense, esta parte separa lo probabilista de lo determinista, ¿no? Lo determinista. Entonces, en la parte determinista ya se hace el dimensionamiento o el cálculo de solicitación. Entonces, esa es la filosofía de cálculo en estructuras de hormigón. Empecemos a revisar entonces, el método de los estados límites según la instrucción EH08. Vayamos con las bases generales. El objetivo esencial del proyecto desde el punto de vista de la seguridad es muy definido claramente por el código modelo. Las estructuras deben, con el grado de fiabilidad apropiado, primero, soportar todas las acciones y otras influencias medioambientales que previsiblemente pueden ocurrir durante la construcción. Comportarse adecuadamente durante su utilización a través del periodo de vida útil previsto, que debe ser especificado por el cliente, ¿ya? En lo anterior se establecen dos puntos de primordial interés. El primero es el tratamiento probabilista de la seguridad.
y la introducción, por tanto, del concepto de probabilidad de puesta fuera de servicio, aceptando en definitiva que la estructura tendrá una fiabilidad determinada, pero no una seguridad absoluta. El segundo punto importante es el concepto de duración de vida prevista o vida útil, renunciando a la idea de que nuestra estructura se construye para siempre, ¿no? Como ejemplo se indican las vidas útiles para las que se suelen proyectar objetos muy diferentes. Por ejemplo, para los automóviles, ¿no? Tenemos 150.000 kilómetros de recorrido de vida útil o 10 años. Aviones, 300.000 o 30.000 horas de vuelo, perdón, o 10 años. Barcos, 40 años. Edificios de vivienda, 100 años. Edificios de oficinas, 50 años. Grandes fábricas, 40 años. Almacenes, 80 años. Puentes de carretera, 100 años. Puentes de ferrocarril, 80 años. Obras de puerto, obras portuarias, offshore, 200, ¿no? Iglesias, 500 años. Catedrales, 1000 años, ¿no? Entonces, la tabla 11.1 pone en evidencia no el que no sea capaz de proyectar esos objetos para vidas útiles más largos, sino el que no es rentable hacerlo, debido a previsibles cambios sociales, económicos y técnicos que harán necesario su reemplazo y, por tanto, superfluos mayores periodos de vida útil. No es, obviamente, no es, yo quiero diseñar una catedral, por ejemplo, no le puedo poner 1000 años, ¿no? Con los materiales actuales, tiene que tener un periodo de vida, ¿ya? Sin embargo, las iglesias antiguas, claro, tienen un periodo de vida muy, muy grande. Inclusive hay iglesias que tienen más de 2000 años, ¿no? Los riesgos de una puesta fuera de servicio, dice, son de muy diferentes tipos y compleja valoración, pero pueden agruparse en, primero, riesgo de pérdidas de vidas humanas, de heridas a personas, reacciones de la opinión pública, frente a consecuencias de una eventual puesta fuera de servicio. Riesgos económicos en especial, primero, los provocados por la interrupción del servicio de la estructura, los correspondientes a su reparación si ésta es posible, los relativos a su eventual demolición, retirada y reconstrucción. No debiera nunca dejar de considerarse, dice, el problema en toda su globalidad. Entonces, por un lado, estos riesgos de que el periodo de vida útil cambie se debe principalmente a los riesgos económicos, a los riesgos de pérdidas de vidas humanas. Los riesgos a considerar no son propios de la construcción, sino los de otras próximas y los del entorno que puede resultar afectado. Definición de los estados límite, ¿ya? Se considera que una estructura o parte de ella se ha vuelto impropia para el cumplimiento de la función para la cual fue proyectada, cuando alcanza un estado que llamaremos estado límite, en el cual se viola algunos de los criterios que rigen su comportamiento. De acuerdo con lo anterior, los estados límites pueden clasificarse en tres grandes grupos. Primero, estado límite último, que son los correspondientes a la capacidad de la estructura para resistir cargas previstas. Estado límite de utilización, o también llamado estado límite de servicio, ELS, son los correspondientes a la utilización normal de la estructura. Estados límites de durabilidad son el producto por acciones físicas y químicas diferentes a las cargas y acciones de análisis estructural que pueden degradar al hormigón o las armaduras. ¿Okay? Entonces hay estos estados límites, ¿ya? Los tres estados límites últimos de servicio o de utilización y de durabilidad. Estados límites últimos. En la comprobación de los estados límites últimos que consideran la ruptura de una sección o elemento, se debe satisfacer la siguiente condición: que el valor de cálculo de la respuesta estructural de sub D sea menor o igual al valor del efecto de las acciones. Creo que esto está al revés, ¿no?
Las solicitaciones tienen que ser menor o igual al valor de la resistencia última del proyecto. Entonces, puede alcanzarse un estado límite último en los siguientes casos. Primero, pérdida del equilibrio estático de una parte o del conjunto de la estructura considerada como cuerpo rígido. ¿Ya? Transformación de la estructura en un mecanismo, es decir, la formación de rótulas plásticas, ¿no? Estados límites últimos de resistencia de deformación excesiva del material en una sección. Bajo solicitaciones normales, se entiende por solicitaciones normales las que producen tensiones paralelas a la directriz de la pieza, tales como momento flector y esfuerzo axial. Bajo solicitaciones tangenciales sería la adherencia, el anclaje, el esfuerzo cortante, el esfuerzo versante, el funcionamiento y la torsión. Estados límites últimos motivados por la inestabilidad. Generalmente esto se presenta en columnas esbeltas, ¿no? Y estados límites últimos motivados por la fatiga, ¿ya? Entonces, estos son los 5 casos en los que se puede llegar al estado límite. Veamos qué es lo que pasa con el estado límite de utilización o servicio. En la comprobación de los estados límites de servicio se debe satisfacer la condición de que C sub D es mayor o igual a E sub D, donde C sub D es el valor límite admisible para el estado límite a comprobar y E sub D es el valor del efecto de las acciones, tensiones a nivel de vibración, abertura de fisuras, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos 3 estados límites de servicio en los que iniciamos con la fisuración, ya sea producida por el alargamiento de las armaduras o por excesivas compresiones en el hormigón. En términos de deformación, su limitación, dice, puede venir impuesta por condiciones intrínsecas de la propia estructura o por la necesidad de que sus movimientos resulten compatibles con otras partes no estructurales del edificio, por ejemplo, fachadas, tabiquerías, soldados, etcétera, o con elementos contenidos en el edificio. Finalmente, tenemos el estado límite de servicio de vibración. La acción de la maquinaria, por ejemplo, del viento, de vehículos o personas, pueden crear vibraciones desagradables para los seres humanos o perturbadoras para la funcionalidad del edificio. ¿Ya? Entonces, estos son los estados límites de servicio que debemos verificar una vez calculada la estructura. Estados límites de durabilidad. La comprobación del estado límite de durabilidad consiste en verificar que satisface la condición de T sub L mayor a T sub D, donde T sub L es el tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o degradación significativa. Y T sub D es el valor de cálculo de la vida útil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se puede estimar la velocidad de corrosión y en cuánto tiempo esa velocidad de corrosión puede afectar significativamente a la vida útil de la estructura. Les comparto un pequeño, a ver, permítanme, corrosión. ¿Dónde estás? Aquí está. Miren este libro. No sé si pueden verlo, pero voy a... Creo que no. Ya. Este libro se llama Corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado, ¿no? Ese es de un profesor muy reconocido, Pedro Garcés. Voy a ver si puedo buscar la imagen. Imágenes. Ahí está, ¿no? Pedro Garcés, Miguel Clement y Emilio Sornosa. Es un libro muy interesante. Lamentablemente no hay en digital, ¿no? Hasta yo he buscado, pero en su contenido habla de cálculo de velocidad de la corrosión de las armaduras y el tiempo, ¿no?, que necesita para degradarse. Aquí vemos algunas fotografías justamente de la corrosión que existe en elementos del hormigón armado, producto justamente de esta patología, ¿no?
podemos encontrar muchos gráficos al respecto. ¿Ok? Entonces, ese análisis un poquito para salir y para tratar de explicar este estado límite de durabilidad. Lo que se busca es calcular el tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o una degradación significativa, ¿no? Y ese tiene que ser mayor al tiempo de vida. ¿Ya? Tenemos aquí una tabla. Esta tabla es muy interesante porque nos da una idea general de las clases de exposición relativa a la corrosión de la armadura. ¿Ya? Y la norma lo clasifica en la clase de ambiente 1. La clase de ambiente 1 es un ambiente no agresivo. Generalmente se presenta en el interior de los edificios. La clase 2A, normal de humedad alta, por ejemplo, los sótanos no ventilados y cimentaciones. La clase 2B, normal de humedad media, tableros y pilas de puente. La clase 3A, ambiente marino aéreo, es decir, edificaciones a menos de 5 kilómetros de la costa. Ambiente 3B, ambiente marino sumergido, como por ejemplo los diques y pantanales, ¿no? Ambiente 3C, ambiente marino en zonas de mareas y, por ejemplo, pilas de puentes sobre el mar, estructuras offshore, por ejemplo, las estructuras que están en medio del mar, como los pozos petroleros, ¿no? Y la clase de ambiente 4, que es la corrosión por cloruros, que se presenta generalmente en piscinas, ¿ya? Esto según la clase de ambiente. La clase específica de exposición, tenemos la clase Q-A, que es ataque químico débil, por ejemplo, en instalaciones industriales, ¿ya? La clase específica Q-B, ataque químico medio en estructuras marinas en general. Clase de exposición Q-C, ataque químico fuerte, en conducciones de aguas residuales, ¿no? Exposición H, heladas sin sales fundentes, construcciones de alta montaña. Clase de exposición F, heladas con sales fundentes, ¿ya? Tableros de puente en alta montaña. Erosión, en la clase E, erosión por cavitación o abrasión, pilas con cauces muy torrenciales, ¿no? Tiene que ver mucho con la socavación también, ¿no? Bueno, entonces, esa es las clases de exposición que expone la normativa, ¿ya? Niveles de cálculo en estado límite último. El método de los estados límite, desarrollado fundamentalmente en el seno de la CEP y de la FIP. ¿Qué es la CEP? Es el Comité Eurointernacional del Hormigón. Y de la FIP, que es la Federación Internacional del Pretensado. Vamos a ver. ¿Ya? Nivel 1. En este nivel, que es actualmente el más elaborado y adaptado tanto por el código modelo, el Eurocódigo y la instrucción EH y la CBH 87, y por las normas de muchos otros países, ¿no? Los aspectos probabilistas de cálculo se tienen en cuenta a través de los valores característicos de las acciones, ¿ya? Y de las resistencias de los materiales. A estos valores se asocian coeficientes parciales de seguridad, basados en lo posible en la consideración de los aspectos probabilísticos y en la experiencia práctica. Es, por tanto, un método semiprobabilista, ¿ya? Nivel 2. En este nivel el cálculo se aborda representando las acciones y las resistencias de los materiales mediante funciones aleatorias definidas a través de unos parámetros estadísticos adecuados. Todo ello asociado a un cierto nivel de fiabilidad. Es, por tanto, un método probabilista. Su aplicación práctica, a causa del atraso en cuanto al conocimiento de las funciones estadísticas de acciones y de resistencias, está todavía limitada a casos especiales. Es la base para el cálculo de los coeficientes parciales de seguridad empleado en el nivel 1. Y el nivel 3 se basa en un cálculo probabilístico exacto de la estructura.
mediante el conocimiento completo de las funciones de distribución correspondientes, estando definidos los niveles de seguridad en función de una probabilidad de ruina previamente fijada. Su estado de desarrollo es aún muy incipiente. Hablando un poquito de funciones de probabilidad y hablando un poquito de niveles de cálculo en estados límites últimos, por ejemplo, la norma italiana tiene tal vez un concepto, va un poquito más allá, ¿ya? Va un poquito más allá. Ellos tienen no solamente un estado límite, tienen varios, ¿no? Por ejemplo, el estado límite último de operabilidad, el estado límite de salvaguarda de la vida, por ejemplo, el estado límite último, si no me equivoco, de daño, ¿ya? Entonces, ellos dentro del estado límite separan todavía esos tres que les he mencionado con el objetivo de verificar la operacionalidad de sus estructuras, ¿no? Por ejemplo, si hacen una verificación sísmica con la normativa italiana, ustedes se van a dar cuenta que tienen que ir por cada uno de estos estados límites o subestados límites, por así decirlo, para verificar justamente el daño, la operabilidad y la salvaguarda de la vida. Todos esos referidos a un periodo de retorno, pues es un término probabilista, un periodo de retorno de que una acción, puede ser un sismo, un viento, un tornado, etcétera, sobrepase o exceda en una determinada función de probabilidad o se presente, ¿no? Ese daño en ese periodo de retorno, ¿ya? Entonces, muy interesante también la metodología italiana, ¿no? Pero en sí, se basa todo, ¿no? En lo que ha propuesto el código modelo, ¿ya? Porque como bien ustedes han visto en este párrafo, el Eurocódigo 2, la EH y la CBH adoptan, ¿no? Estos conceptos de nivel de cálculo, ¿ya? Entraremos a lo que son las acciones. Ya hemos visto esto de las acciones, los he presentado de otra manera, pero veamos también y empecemos a ver qué es lo que dice la normativa que vamos a utilizar respecto a las acciones. ¿Ya? Empezaremos clasificando las acciones. Las distintas acciones capaces de producir solicitaciones en una estructura pueden clasificarse según las siguientes categorías. Primero, según su naturaleza. Pueden distinguirse en, primero, acciones directas, son las que aplican directamente sobre la estructura, como por ejemplo, peso propio de los elementos estructurales, otras cargas permanentes, sobrecargas de uso, empujes de tierras, líquidos, etc. Acciones indirectas son bien deformaciones impuestas, bien aceleraciones, ¿no?, que dan lugar de manera indirecta a la aparición de fuerzas en la estructura, como por ejemplo, acciones geológicas, fluencias de tracción, son acciones geológicas del hormigón, variaciones térmicas, ¿ya? Asientos de la cimentación y acciones sísmicas, ¿ya? Según su variación a lo largo del tiempo. Esto llaman a la reunión, ya no importa. Según su variación a lo largo del tiempo, pueden distinguirse acciones permanentes, se distinguirán con la letra G. Son las que actúan constantemente en magnitud y posición. Se clasifican como tales aquellas en las que se cumple al menos una de las condiciones siguientes. La variabilidad en el tiempo es pequeña. Su importancia sobre el efecto total de las acciones es pequeña, presentando dos valores representativos de G, uno máximo y otro mínimo. Resulta evidente cuál es el que gobierna todas las partes de la estructura. Puede darse como ejemplo, indica el texto, el peso de la estructura, las cargas inertes que gravitan sobre la... Perdón. Las cargas inertes que gravitan sobre los elementos de la estructura, pesos de elementos embebidos de la estructura o fijados permanentemente en ella. ¿Sí?
acciones resultantes de un nivel de líquido prácticamente constante, ¿no? Entonces, esas serían las acciones permanentes, ¿no? Acciones permanentes de valor no constante se designarán con la letra G asterisco. Son las que actúan permanentemente, pero su valor no es constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, acciones biológicas pueden ser la tracción del hormigón, asientos diferenciales en la cimentación, la fuerza de pretensado, que como ustedes saben, o los que van a llevar pretensado, la fuerza de pretensado es una fuerza que se le introduce al hormigón. Sin embargo, este pierde su efecto, o sea, pierde la fuerza inicial con la que se ha pesado el elemento, producto de varios factores que se presentan en el instante y a lo largo del tiempo. Por eso su valor es no constante. Acciones variables. Se designarán con la letra Q mayúscula. Son aquellas cuyas variaciones son frecuentes y no despreciables, incluido el caso de las que pueden actuar o no sobre la estructura, como por ejemplo, acciones de explotación o uso, acciones de montaje, acciones de viento y nieve, acciones térmicas producidas por las variaciones de temperatura, empujes de líquidos en general, empujes de líquidos. Acciones accidentales, se designará con la letra A. Son aquellas que presentan una débil probabilidad de actuación sobre la estructura, pero su valor es de gran importancia, como por ejemplo, impactos, hundimiento de terreno, explosiones. Avalanchas de piedra o nieve, acciones sísmicas, tornados en zonas habitualmente no expuestas a ellos. En general, las acciones accidentales no son tenidas en cuenta en el cálculo más que en aquellos casos en que su valor, por un lado, no es despreciable y por otro, no es tan importante que resulte irrazonable asegurar la resistencia de la estructura frente a tales acciones, ¿no? La clasificación de las acciones según su variación en el espacio se distingue en dos grupos. Acciones fijas son aquellas que se aplican sobre el mismo punto de la estructura, siendo constante su dirección y sentido, como por ejemplo el peso propio, las cargas muestras, etc. Acciones libres son aquellas que pueden variar en cuanto a su punto de aplicación, dirección o sentido, como por ejemplo las sobrecargas de uso, las acciones de viento y sismo. Por su carácter dinámico, se distinguen en acciones estáticas y cuasi estáticas y acciones dinámicas. Entonces, esta es la clasificación de las acciones según la normativa EH, ¿no? Según su naturaleza, variación a lo largo del tiempo, según su variación en el espacio y según su carácter. ¿Ya? Vamos a hablar ahora acerca de los valores característicos de las acciones. Tal vez ya lo han llevado en tecnología del hormigón, sin embargo es bueno recordar a qué se refiere con valores característicos, ¿no? En el establecimiento del valor de una acción a considerar en el cálculo de la estructura, es evidente que no solo deben ser tenidos en cuenta sus valores extremos, sino también la dispersión que presenten estos, ¿no? En general, se define para cada acción un valor característico que permite estimarla a un cierto nivel de confianza, que en la instrucción EH es del 95%. Esto es lo mismo que definir el valor característico de una acción como aquel que presenta una probabilidad del 95% de no ser sobrepasado en el sentido desfavorable para la estructura durante su periodo de vida útil. Si las acciones siguen una distribución gaussiana, que es ese gráfico, ¿no? Distribución gaussiana, para los que no recuerdan, es una distribución que tiene esta forma de la campana de Gauss, a eso se refiere. ¿Ya? Si las acciones siguen una distribución gaussiana, sus valores pueden estimarse en función únicamente de su valor medio y de su desviación cuadrática media relativa, de acuerdo con la siguiente formulación. La resistencia característica o el valor característico de la acción es igual a la característica media multiplicado 1 más 1,64 veces esta
desviación cuadrática delta. Cuando el riesgo procede del incremento del valor de la acción, ¿no? Esto se determina, fíjense, simplemente cambiando el signo de más por menos. Cuando dicho riesgo procede de la reducción del valor de la acción, ¿no? Donde F es el valor medio, F sub K es el valor característico y delta es la desviación cuadrática media relativa de los valores de la acción. Por un lado, entonces, podemos utilizar esta fórmula cuando el riesgo procede del incremento del valor de la acción. Del incremento del valor de la acción. Y esta cuando el riesgo procede de la reducción del valor de la acción. El coeficiente 1.64 corresponde al nivel de confianza del 95% en el caso de la distribución gaussiana, ¿no? Este es un parámetro que lo define la estadística, ¿no? La estadística es el parámetro que corresponde a este nivel de confianza. En muchos casos, dice, las distribuciones de las acciones no se pueden asimilar a la ley gaussiana, o no se posee la información necesaria sobre el tema, y sus valores deberán ser fijados de manera empírica a la vista del uso a la que va a ser sometida la estructura. Por eso también podemos utilizar, si no se tiene mucha información al respecto, se puede utilizar otro tipo de soluciones, otro tipo de distribuciones, ¿no? Como por ejemplo el t-student, ¿no? Que también es otra función de probabilidad. Es decir, la idea es que nosotros encontremos una función de probabilidad que se asemeje a al comportamiento de la estructura, al comportamiento de las cargas, al comportamiento del material, ¿no ve? Entonces, podemos ir estudiando los que, por ejemplo, estudian confiabilidad estructural. Hay un libro bien bonito de confiabilidad estructural, no sé si, vamos a ver si aquí, confiabilidad estructural. A ver, permítanme un segundito. Confiabilidad estructural, este es muy bien. No sé si habrá, es este, ¿no? Veremos, visitaremos. Oscar Moller es un profesor de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Ha dado cursos de maestría aquí en Bolivia y tiene un librito, ¿no? De confiabilidad de estructuras. Ustedes lo pueden encontrar, ¿ya? Y habla muy bien sobre justamente procesos probabilísticos, estocásticos. Es un libro muy bien definido que habla, fíjense, de pura probabilidad, ¿no? Inclusive hay ejercicios, ¿no? Una estructura apoyada en 3 soportes A, B y C. Es un libro bastante interesante. Yo les digo que lo lean los que quieren ver esto de la distribución de probabilidad en estructuras, ¿no? Fíjense, una matemática pues muy avanzada, ¿no? Fíjense, interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, es solo probabilidad aplicado a ingeniería estructural, ¿no? A ver esta parte, por ejemplo, estudia los sismos de manera probabilística, ¿no? Caracterización probabilística de la acción sísmica. O sea, es un libro muy interesante. No lo tenía. Yo me acuerdo, pero de que sí nos dieron el dato. ¿No? También tiene un libro de hormigón armado. Él es profesor de hormigón armado en la misma universidad. Ya los que quieran también ver su libro, pero utiliza la norma SIRSOC, ¿no? La norma SIRSOC también está basado principalmente en la normativa americana, ¿no? Eso les puedo comentar respecto a esto, de que ustedes pueden ver esa parte de las distribuciones de probabilidad, de estudiar ya el hormigón de una manera probabilística. ¿Ok? Vayamos al peso de la estructura. Se adoptan los siguientes pesos unitarios. Primero, para el hormigón en masa, nosotros vamos a adoptar el valor de 23 kilonewtons metros cúbicos y la resistencia característica del hormigón es menor o igual a 50 megapascales. 24 kilonewtons metros cúbicos y la resistencia es mayor a 50 megapascales. Para el hormigón armado y prepensado vamos a utilizar el valor de 25 kilonewtons por metro cúbico.
Valores característicos de las restantes acciones permanentes. La dispersión de las cargas permanentes puede venir de variaciones en sus dimensiones, por ejemplo, sobre espesores, errores dimensionales, desviaciones permisibles, etc., ¿no? O en el peso específico de los materiales. En general, la norma H08 utiliza para la edificación como valores característicos los proporcionados por la norma NBAE 88, que considera los casos más frecuentes. ¿Ya? Para otros casos, deberá recurrirse a los datos suministrados por los fabricantes o bien por mediciones directas. Ahora, ustedes pueden encontrar también información aquí, ¿no? El código técnico de la edificación. ¿Ya? En el código técnico de edificación, por ejemplo, ustedes van a encontrar inclusive, ¿no? Algunos documentos en los que van a encontrar, por ejemplo, acciones en la edificación. Ustedes pueden descargar, vamos a ordenarlo biencito. Ustedes van a encontrar los valores característicos de las acciones. ¿Ya? Documento básico, seguridad estructural, acciones en edificación. Este es del año 2009. Entonces, aquí van a encontrar valores característicos, van a encontrar, por ejemplo, los valores de las sobrecargas, ¿no? Para el viento, la acción dinámica, carga de nieve, pues, obviamente orientado al país de España, ¿no? Los lugares característicos de ese país, ¿ya? Acciones accidentales, por ejemplo, terminología, aquí hay pesos específicos, ¿no? Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno, peso propio de elementos constructivos, etcétera, ¿ya? En la acción del viento, ¿no? La acción del viento. Entonces, esta página está orientada a eso, los que que lo tengan ahí registrado. Okay, y claro, estos PDF son descargables, ¿no? Bueno, antes se utilizaba esta, ¿no? Veamos si todavía está vigente. Yo tengo uno antiguo, pero no sé si NBA88, generalmente yo busco así, fíjense, es este, ¿no? Este A88, o si no, también pueden buscar esto. Ya no existe, ¿no? Por ejemplo, hay algún PDF, por ejemplo podríamos visitar, ¿ya? Pero más que todo, esta era la portada original, ¿no? Acción sobre edificación. Muchas veces es una traducción, por ejemplo, esta está vigente, ¿no? Este del Colegio de Arquitectos de Madrid es una traducción, podríamos descargar para que también usted lo tenga, ¿ya? Ok, entonces esa es la que también se puede utilizar al respecto. Debe señalarse que los valores de la norma NBAE 88 no son realmente valores característicos, es decir, no están asociados a un nivel de confianza del 95%, pero en ausencia de mejor información vienen siendo manejados como tales, ¿ya? Valores característicos de las acciones permanentes de valor no constante. Para la determinación de acciones biológicas se consideran como valores correspondientes, los correspondientes a las deformaciones de retracción y fluencia, calculados bajo esta norma, ¿ya? Valores característicos de las acciones variables, también aquí, para los casos más frecuentes de edificación, se emplean los valores proporcionados por esta normativa o por con el código técnico de la edificación como valores característicos, aunque en sentido estricto no lo son. Claro, nos ponen un valor puntual, ¿no? Por ejemplo, departamentos, 2 kilonewtons metro cuadrado. No nos proponen una función de probabilidad, que es lo que deberían proporcionarnos, ¿no? Por esa razón, quisiera que lean este librito, ¿ya? Voy a volverlo a abrir, se los voy a pasar el set 2. Ahí está. Y de confiabilidad del doctor Moya. A ver, pensemos cómo se deberían tratar de manera no correcta, sino de una manera más confiable las acciones en la edificación. ¿Ya?
Valores característicos de las acciones accidentales. Son valores nominales que se escogen como aquellos más allá de los cuales no interesa pretender la supervivencia de la estructura. En el caso de la edificación no suelen estar normalizados, por lo que generalmente son fijados por el cliente o por el autor del proyecto. Para evitar molestias a los usuarios producidas por las vibraciones de las estructuras, la frecuencia natural de vibración de la estructura F debe ser mantenida lejos de la frecuencia crítica, la cual depende del uso del edificio, ¿no? Aquí estamos hablando de vibración. Entonces, lo que hay que verificar aquí es que esta frecuencia sea diferente a la frecuencia crítica, en la que K, el coeficiente K, puede tomar cualquier valor entero positivo. Los valores de frecuencias críticas se indican en la tabla 11.3 de acuerdo al código modelo del año 90. Yo siempre busco, ¿no?, las referencias. No sé si habrá, pero a ver, aquí está. Uno del código 90. A ver, vamos a descargar. Sí, este debe ser 461 páginas. Listo, lo voy a descargar para revisar la correspondiente situación. ¿Ya? Ok, entonces, las vibraciones pueden producirse por personas andando, corriendo, máquinas, viento, tráfico de carretera o ferrocarril, el propio preso constructivo, etcétera, ¿no? Las frecuencias, fíjense, frecuencia crítica de estructuras sometidas a vibraciones causadas por movimientos de personas, por ejemplo, gimnasios, edificios deportivos, salas de baile, conciertos sin asientos, salas de conciertos con asientos fijos, las frecuencias en hercios, ¿no? Entonces, esto parece muy teórico, ¿no? Pero realmente cuando nosotros queremos verificar una estructura existente, estos datos son muy importantes, ¿ya? No sé si está por aquí, pero voy a mostrarles un trabajo que hicimos justamente de medición de vibraciones. No sé si voy a poder, no sé si voy a poder mostrarles. No sé si estarán aquí, por ejemplo, algunas fotografías del laboratorio de estructuras, ¿no? Aquí estamos haciendo es una losa, ¿ya? Es una losa. Esta banda negra que ustedes ven aquí es una banda FRP, la estamos pretensando, ¿no? Estos eran los equipos que teníamos en la universidad, ¿no? Fíjense, es un estudio experimental, ¿no? Aquí está. Entonces, lo que les quiero mostrar es, bueno, son fotografías que no sé, pero a ver, tal vez por aquí, tal vez por aquí. A ver, esa es la comidita, ¿no? Bueno, fíjense la cantidad de dispositivos que teníamos. A ver, sí. Aquí, por ejemplo, estamos colocando unos sensores. Fíjense, esta es la armadura de refuerzo. Y estamos colocando unos sensores, unos gauges, strain gauges se llama, para medir esas deformaciones, esas pequeñas deformaciones. Fíjense, ¿ya? Este es un agujero que estaba ahí. Estamos colocando igual otros sensores. Ahí, Dios. No, no hay. No hay. ¿Dónde está? Quería mostrarles cómo se arma. Estos son cables. Quería mostrarles cómo se miden las frecuencias, ¿no? Hablando para terminar la clase, cómo se miden las frecuencias. Es el ensayo de carga que hemos hecho que se nos quedó hasta muy tarde, ¿no? Bueno, comienzo.
No está. Aquí está. Esta es una medición de frecuencias, ¿no? De frecuencias experimentales. No sé si logran ver este cablecito negro. ¿Logran ver en la fotografía? Sí, ¿Sí? ingeniero. ¿Ya? Se ven. Entonces, estos son como unos sensores que se llaman acelerómetros, ¿ya? No sé si tengo más fotos al respecto, pero ¿dónde lo habré colocado? ¿Dónde lo habré colocado? ¿Ya? Son unos acelerómetros. Yo tengo una presentación, si no estoy mal. Conferencia. Permítanme un ratito, no sé qué está por aquí. A ver. Tal vez aquí no estoy seguro si está aquí. Sí. Bueno, eh, estos cablecitos que ustedes ven aquí son estos pequeños eh, dispositivos, son acelerómetros, ¿ya? Estos acelerómetros miden vibraciones de la estructura, están conectados a un equipo, un sistema de adquisición. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros, ¿qué logramos obtener con esto? Logramos obtener modos, ¿no? Estos son modos experimentales, modos o frecuencias experimentales. Lo que hacemos es compararla con una frecuencia numérica, que es obviamente la que obtenemos del SAP 2000, de cualquier programa computacional, ¿no? Fíjense este tipo de aproximaciones, ¿no? Midiendo con estos pequeños aparatitos. Entonces, lo que dice aquí, en una primera instancia puede ser, digamos, algo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a medir vibraciones? Entonces, les estoy mostrando que se hacen con estos aparatitos, ¿no? Con estos aparatitos, ¿no? Unas otras fotos, ¿no? Que lo vamos a tratar, haciendo las pruebas de carga. Fíjense, de madrugada, seguimos en la estructura. Buenos recuerdos. ¿Ok? Vamos a quedar aquí, ¿ya? Vamos a hablar de los materiales constituyentes, tanto del hormigón como del acero, ya la próxima clase. Recording stopped. Bueno, la clase ha terminado. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.